Mis hermanos y amigos, les saludo con mucho cariño y les saludo por supuesto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que todos se sientan bienvenidos y gracias por acompañarnos al estudio de la palabra de Dios en este día, esperando que cada uno de ustedes esté gozando de bienestar y de salud de parte de nuestro Dios junto con todas sus familias. Estamos muy contentos y estamos emocionados por la serie que vamos a comenzar el día de hoy y todos los próximos domingos. De verdad, le invito a que no se pierda ningún domingo para que pueda usted recibir las bendiciones, las perlas de sabiduría que vamos a encontrar en los salmos que vamos a estar estudiando. Esta es la serie que vamos a estudiar los próximos domingos. Estoy seguro que algunos de ustedes pueden identificar los salmos que forman parte del grupo de los salmos graduales, pero también estoy seguro que al más de alguno de ustedes nunca había escuchado sobre los salmos graduales. No importa cuál sea el caso, todos vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios, todos vamos a recibir la ministración por el Espíritu Santo en nuestras vidas que la palabra de Dios siempre nos da y nos edifica. Así es de que le invito a que no pierda ninguno de los próximos domingos la posibilidad de estar junto con nosotros estudiando la palabra del Señor para que esta palabra, para que estos estudios nos bendigan y nos enriquezcan espiritualmente. Hoy vamos a estar estudiando el siguiente tema. Creo que sin lugar a duda nos conviene comenzar contestando la pregunta ¿qué son los salmos graduales? Para aquellos que ya lo han escuchado, pues será simplemente un repaso, y para aquellos que no lo habían escuchado, pues será un trasfondo, un contexto general que nos ayudará a comprender el uso que le daban los judíos a estos salmos. Los salmos graduales son un grupo de cantos que están compuestos por los salmos capítulo 120 hasta el capítulo 134. Estos salmos describen historias en las que Dios rescataba al pueblo de Israel a través de toda su existencia. Y con motivo de agradecer a Dios por su liberación, por su accionar a favor del pueblo, pues los cantaban en los días de las tres fiestas más especiales y grandes del pueblo de Israel, que eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Pero había situaciones históricas donde no todos los israelitas vivían dentro de Israel, sino había algunos momentos históricos en los que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio, había sido expulsado de su nación y ellos anhelaban regresar a Jerusalén y más especialmente al templo para poder adorar a Dios en su casa. Entonces los judíos siempre tenían un gran anhelo de regresar a Jerusalén, de regresar al templo para reunirse o encontrarse con Dios. La geografía y la arquitectura de la ciudad de Jerusalén y del templo aumentaban el deseo, la expectación y las emociones de los judíos antes de llegar al templo. Porque la ciudad de Jerusalén está aproximadamente a 800 pies de altura sobre el nivel del mar. Así es de que cada persona que llega a Jerusalén se dice que sube a Jerusalén por esta altura sobre el nivel del mar. Y además la arquitectura del templo estaba también puesto sobre escaleras, o había que subir algunos escalones para subir al templo. Entonces no solamente se decía voy a subir a Jerusalén, sino que ya estando en Jerusalén se decía voy a subir al templo. Y para que lo podamos entender desde la perspectiva de un judío, pues yo quiero leerle un pasaje de este libro que precisamente se llama El Templo,
y nos describe lo que sentía, lo que veían los judíos cuando llegaban a la ciudad de Jerusalén. Esto nos va a ayudar a que podamos ponernos en sus zapatos y podamos comprender la expectación que había en sus corazones y en sus mentes. Por lo que le ruego de su paciencia, permítame, le leo este pasaje de este libro para que podamos entender un poquito más a los judíos. Dice: al subir los grupos de peregrinos de todas partes del país a las grandes fiestas, deben haberse detenido arrebatados cuando su hermosura se presentaba por primera vez ante sus miradas. No eran meramente las memorias del pasado, ni las sagradas asociaciones conectadas con el presente, sino que la misma grandeza de la escena debe haber encendido sus corazones de entusiasmo, porque Jerusalén era una ciudad de palacios y estaba regiamente entronizada como ninguna otra, situada en una eminencia más elevada que el territorio vecino inmediato. Quedaba aislada por profundos valles en todos los lados, menos en uno, dándole la apariencia de una inmensa fortaleza natural. Pero solo y aislado en su grandeza se levantaba el monte del templo. Terraza tras terraza se levantaban sus atrios hasta que muy alto, por encima de la ciudad, dentro del recinto de claustros de mármol con techumbre de cedro y ricas ornamentaciones, se levantaba el templo mismo fuera de una masa de níveo, mármol y oro, resplandeciendo en la luz del sol contra el trasfondo verde del monte de los olivos. En todas sus peregrinaciones, el judío no había visto una ciudad como su propia Jerusalén, ni Antioquía en Asia, ni aun la misma Roma imperial la superaban en esplendor arquitectónico. Ni había visto jamás, ni en tiempos antiguos ni modernos, un edificio sagrado igual al templo. Ni por su situación, ni por su magnificencia, ni ha habido multitudes festivas como aquellos gozosos centenares de miles que con sus himnos de alabanza se dirigían multitudinariamente hacia la ciudad en la víspera de una Pascua. No es de asombrarse que brotara este canto en los labios de aquellos peregrinos cuando llegaban a Jerusalén y decían: y ahora ya se posa nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que está edificada como una ciudad de un conjunto perfecto. Desde cualquier lado que el peregrino se aproximara a la ciudad, la primera impresión tiene que haberle sido solemne y profunda. Me parece una descripción muy gráfica que nos ayuda a entender lo que había en el corazón de los judíos que se dirigían a Jerusalén con la intención de celebrar fiestas como la Pascua. Aquellos peregrinos que venían de lejos vendrían con la expectación de ver a Jerusalén, cómo se vestía para estas fiestas, la algarabía, la alegría que habría en todas sus calles, y por supuesto todos anhelaban estar en el templo para adorar al Señor. Nosotros tuvimos la bendición de estar en Italia. Roma, Italia, está llena de colinas, y cuando nosotros nos dirigimos a uno de los puntos turísticos más frecuentados, íbamos en el autobús y por supuesto viajamos como por una hora, hora y media, y era colina tras colina, cuando de pronto en la última colina delante de nosotros se abrió este paisaje extraordinario. Era la ciudad de Capri. Podíamos ver sus playas limpias, transparentes, llenas de barcos, yates. Podíamos ver sus cuevas a la orilla de la playa, podíamos ver sus puentes naturales, podíamos ver la profundidad de esos barrancos que simplemente le daban un toque todavía más majestuoso a esa belleza natural que se encontraba en la zona hotelera, los restaurantes. Bueno, desde lejos, ver a la ciudad completa simplemente lo dejaba uno sin respiración, lo dejaba uno sin palabras. Era una estampa extraordinaria. Yo me imagino que algo más
extraordinario experimentaban los judíos cuando con todo su deseo, con todo su anhelo, subían a la ciudad de Jerusalén y de pronto se les abría delante de sus ojos el paisaje extraordinario de una ciudad amurallada, de sus torres, de su templo, y después entrar a la ciudad y encontrar en el monte del templo esa potencia arquitectónica del templo, que significaba que estaban llegando a la casa de Dios. El imaginarme la expectación que había en el corazón de un judío simplemente me hace emocionarme al pensar lo que podía experimentar al ver estas cosas. Los judíos tenían una gran expectación, tenían un gran deseo, un gran anhelo de regresar siempre a su país. Entonces, estos salmos graduales los cantaban durante todo su camino. Imagine a judíos regresando desde países lejanos. Por supuesto, en los tiempos bíblicos no había aviones, no había transporte público de camiones ni autobuses. Tenían que venir en caravanas, a pie, en camellos, en burros, yo no sé en qué vendrían, pero les tomaría días regresar a Jerusalén. Por lo tanto, tendrían mucho tiempo para entonar estos cantos durante todo su camino y así engrandecer la expectación en su corazón hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Bueno, esta expectación que había en el corazón de los judíos es la misma que debe de haber en nuestro corazón de llegar algún día a nuestro hogar celestial. El apóstol Pedro la llama nuestra esperanza viva. Nosotros debemos de tener la misma o mayor expectación de llegar a la nueva Jerusalén, de llegar a conocer el lugar que fue el Señor Jesucristo a prepararnos, de llegar a conocer las calles que Dios hizo en el cielo para que nosotros anduviésemos por ellas, llegar a conocer lo que la Biblia describe como la gran ciudad de Dios. Imagine usted llegar a ese lugar extraordinario, a adorar a Dios cara a cara. Nosotros, como los judíos, somos peregrinos en esta tierra y nuestro viaje es como los judíos. Debe de haber en nuestro corazón una expectativa de entrar en algún momento a nuestra ciudad, a nuestro lugar que el Señor nos fue a preparar y que podamos ver a nuestro Dios cara a cara. Y durante todo este tiempo de nuestro peregrinaje hasta que lleguemos al cielo es similar al peregrinaje que emprendían los judíos para regresar a Jerusalén, y allí es donde nosotros vamos a usar estos cantos graduales, estos salmos graduales, para aprender lo que ellos experimentaban y aplicarlo a nuestra vida, a nuestro desarrollo, a nuestro peregrinaje en esta tierra. Por lo tanto, vamos a comenzar estudiando el primero de los salmos graduales, que es el Salmo capítulo 120. Y lo vamos a leer ahorita y después de explicarlo lo vamos a dar otra lectura para que podamos tomar la perspectiva de lo que había en el corazón de un judío. ¿Le parece? Salmo 120 dice de esta forma: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Aquí encontramos el primero de los cantos de un judío que está a punto de emprender su viaje de regreso a Jerusalén para adorar. El salmista aquí describe una crisis en la que se encuentra y está pidiendo a Dios que ya lo había librado antes. El salmista dice: a Jehová clamé y él me escuchó, y ahora está presentando delante de Dios una nueva crisis. Este viajero que está a punto de empezar su viaje de regreso a Jerusalén identifica la crisis como un ataque mortal y sanguinario de calumnias y mentiras hacia su persona.
entre más lo maltraten, entre más difícil sea su vida donde está, pues más anhela regresar a su ciudad. Este salmista aquí está diciendo que vive en lugares donde no aman la paz y su anhelo es precisamente regresar a la ciudad de la paz, que es Jerusalén. Las referencias geográficas que el salmista hace, las hace para describir lo difícil de su situación. Por ejemplo, debemos entender que las naciones o los pueblos que él cita eran conocidas por su violencia y su deshumanidad con el trato a los que ellos habían capturado o a sus rehenes, a las personas que eran sus cautivos. Ellos tenían un trato, una fama de que trataban muy mal a las personas que estaban siendo gobernados por ellos. Entonces, lo que el salmista quiere decir cuando cita estas dos naciones en las que él vive, quiere decir que él se siente humillado, que él se siente maltratado, que se siente en una situación inaguantable en medio de sus cautivadores. El viajero expresa un anhelo de querer salir de ese lugar hacia su lugar de paz, que es la ciudad de Jerusalén, y así empieza su viaje con una petición delante de Dios, con una súplica y con un deseo en su corazón. Él quiere llegar a tener paz. Él habita en un lugar donde la gente le aborrece, la gente le maldice, la gente le calumnia, la gente le miente, y él no quiere vivir en esa situación rodeada de personas que les complace estar en guerra, que les complace estar discutiendo. ¿Usted ha vivido o ha estado rodeado de personas que no saben estar en paz? Que pareciera que siempre quieren estar peleando y siempre están buscando problemas, y si no hay problemas ellos lo crean y empiezan discusiones donde no hay necesidad de discutir. Bueno, ahora imagine vivir toda la vida en esa situación. Este viajero que está a punto de empezar su regreso a su ciudad amada se encuentra en esta situación. Se encuentra rodeado de gente que le hace desear aún más regresar a su país. Y la súplica que le hace a Dios es que le proteja precisamente contra el daño que le causan las mentiras y las calumnias. Todos hemos experimentado el daño de las palabras, ¿no es cierto? Todos nos hemos desanimado en algún momento por lo que dijo alguien. Todos nos hemos sentido mal por algunas palabras de alguna persona. Incluso es posible que algunos de ustedes hayan detenido aún sus negocios, sus proyectos, porque alguien les dijo que no se podía, porque alguien les desanimó, porque alguien les dijo que no estaban preparados, porque alguien les pintó un futuro negro y les dijo, mira, ¿para qué te metes en esas situaciones? Y les empezó a hablar de lo negativo y les desanimó, y posiblemente algunos de ustedes detuvieron sus proyectos, cerraron sus negocios, dejaron de hacer lo que estaban haciendo por el efecto de las palabras negativas. Este salmista, este peregrino que está a punto de empezar su viaje de regreso, le pide a Dios que le proteja de estas palabras, porque seguramente que lo que le estaban diciendo le había causado un daño moral, un daño emocional. Yo solo puedo imaginarme lo que se le puede decir a una persona para desanimarlo. Me imagino yo a aquellas personas malvadas diciéndole, ¿para qué vas a Jerusalén? Mira, vas a hacer que tus hijos pequeños atraviesen tanto desierto, tanto peligro que hay en los desiertos en la noche, tanta bestia salvaje que te vas a enfrentar. Tú sabes lo que es estar en un desierto a mediodía con tus hijos. Si se te termina el agua, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te pones en riesgo? ¿Para qué emprendes este viaje sin sentido? ¿Quieres adorar a Dios? Adóralo aquí. Y le han de ver presionado con palabras, le han de ver desanimado. Y seguramente que de alguna forma le afectaron tanta palabra negativa. Porque nosotros los humanos solemos creer más fácil lo negativo que lo positivo. Estoy seguro que esta persona ha de haber quedado recordando esas palabras que se le dijeron. Y cuando iba en camino, tal vez en algún momento recordó esas palabras, tal vez tenían razón. ¿Para qué me vine? Puse en riesgo a mi familia, porque nosotros somos de esa forma. Así somos nosotros.
Creemos mucho más fácil lo malo que lo bueno. Y esta situación de este viajero que se enfrenta al escarnio, a la burla al empezar su viaje, es similar a lo que nosotros experimentamos cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Acaso no es verdad que cuando nosotros comenzamos nuestra aventura, cuando nosotros tomamos el deseo, la decisión de tener paz en nuestra vida, que no aguantamos la maldad del mundo, nuestra situación de desgracia en la que nos encontrábamos posiblemente, y que queríamos paz en nuestra vida, paz en nuestra familia, que se acabaran los conflictos, que se acabaran los pleitos, que se acabara la violencia, las borracheras? Todos queríamos eso cuando recibimos a Jesús. Pero ¿acaso no es verdad que el primer enemigo al que nos enfrentamos cuando recibimos a Cristo son las lenguas malvadas de la gente que nos rodea? La burla de nuestros familiares. Ya te hiciste cristianito. Yo recuerdo cómo se burlaban de mi papá algunas personas que le rodeaban cuando iba a la iglesia. ¿Y qué? ¿Ya vas a llorar a la iglesia? ¿Ya vas de llorón? ¿Por qué no lloras aquí? Y no solamente con él, a mí mismo me sucedió, y estoy seguro que a usted mismo le sucedió. Sus familiares, sus amigos, sus conocidos, sus vecinos, ¿cuántas personas nos desanimaron? ¿Y para qué te vas a meter al cristianismo? Mira, ahí te van a decir que no esto, y te van a querer quitar tu dinero, y te van a querer quitar tu felicidad, y ya no te van a dejar ir a fiestas, y no te van a dejar... Y nos hablan cosas negativas que muchos creyentes recién convertidos no logran superar, y por las palabras negativas de las personas que les rodean abandonan el evangelio. Nosotros debemos sobreponernos a todas estas situaciones, debemos sobreponernos a la burla, debemos haber vencido todas estas situaciones, y aquellos que están comenzando en el Señor sepan que uno de los primeros enemigos que vamos a enfrentar en nuestro caminar cristiano es la burla. Pero como este peregrino, debemos mantener intacta nuestra esperanza de llegar al cielo. Debemos mantener intacta nuestra esperanza de llegar al lugar donde mora nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 y 5 dicen: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la bendita esperanza que debemos tener nosotros. Así como el viajero que va hacia Jerusalén con el anhelo de encontrar su ciudad, su templo para reunirse con Dios, pues nosotros no tenemos ciudad en esta tierra, no tenemos templo en esta tierra, pero tenemos una ciudad preparada por Dios. Tenemos un lugar en el cielo que el Señor fue a preparar para nosotros, y nosotros vamos a ir a un templo, vamos a ir a adorar al Señor cara a cara en su templo, en su trono. Por lo tanto, nosotros tenemos que olvidarnos de la burla, superar, sobreponernos a lo que nos hayan dicho y mantener viva nuestra esperanza, guardar en nuestro corazón el anhelo de llegar hasta la presencia de Dios. Este es el primero de los cantos que cantaban la gente que vivía lejos de Israel para proponerse llegar a su ciudad y al templo. Decían: Señor, líbrame de las burlas a las que voy a estar sujeto, porque los lugares en donde vivo son gente mala, no aman la paz. Pero quiero, Señor, que tú me libres, que guardes mi mente de todo lo que se diga, porque yo he puesto mi corazón en llegar a Jerusalén y quiero llegar a Jerusalén. Esa es la actitud, esa es la expectativa, ese es el deseo que había en un corazón judío que vivía lejos de Israel. Quiero leerles Salmo capítulo 120 una vez más para que lo pongamos ahora en perspectiva de lo que había en el corazón de este judío. A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta.
¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Vamos a pasar al capítulo 121 de los Salmos, porque este es un salmo de confianza. Y ese es el tema de nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a leer ahora y lo vamos a leer después de meditar un poquito en él. Salmo 121 dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. A diferencia del primero, este es un canto de fe y de confianza en Dios. El viajero, después de haber escuchado todas las mentiras que le llenaron su cabeza, todas las burlas, ahora es necesario que él exprese su confianza en Dios, reafirmando las profundas convicciones que tiene de que Dios le va a guardar. Él sabe que si el comienzo de su viaje de regreso a Jerusalén ha sido tan difícil, él sabe que el camino solamente se empeorará. Enfrentará nuevos desafíos, enfrentará peligros y seguramente que más de alguna cosa de las que le dijeron se quedó en su mente y ha de haber pensado: Señor, si me enfrento a estas situaciones, yo sé que tú me vas a ayudar. Por lo tanto, este canto se cantaba para tomar confianza en Dios, para reafirmar sus convicciones de fe y creer que Dios le iba a guardar a pesar de todas las situaciones. Él sabía perfectamente que la confianza en sí mismo, en sus capacidades, en sus habilidades para defender a su familia, no iban a ser suficientes. Él sabía que llegaría realmente un cansancio verdadero, llegaría la duda, llegaría la incertidumbre, en algún momento estarían a la intemperie, estarían bajo el sol caluroso del desierto, bajo el frío nocturno, estarían en situaciones en las que él no podría sacar adelante a su familia. Por lo tanto, este segundo canto lo hacía para declarar su absoluta confianza en Dios, que Él estaría para socorrerlo en todo momento y en toda situación durante todo su viaje hasta llegar a Jerusalén. El viajero comienza este canto haciendo una pregunta teológica y práctica. Teológica porque cuando él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él hace una referencia a la historia nacional del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel había momentos en los que para no ser destruido por los cananitas, donde ellos habitaban, se refugiaban en los montes. Tenían que huir a los montes, a las cuevas de los montes, donde los carros de guerra de los cananitas no podían llegar. Por lo tanto, ellos buscaban en los montes su refugio. Se recuerda cuando Dios en el libro de los Jueces quiere librar al pueblo de Israel de los madianitas, en donde encontró a Gedeón escondido en las cuevas. Allí el pueblo de Israel estaba escondido debido a sus enemigos, y en la historia de Israel había muchos momentos así. Entonces, cuando él hace esta referencia, que alzaré mis ojos a los montes, y pregunta de dónde vendrá mi socorro, se está refiriendo a que él no puede confiar, o que él sabe que no va a confiar en que su protección está en la naturaleza. Las ciudades donde él mora, las ciudades en los países donde los judíos moraban, creían que sus dioses habitaban en los montes. Entonces, él está diciendo, cuando él hace esta pregunta, él está meditando sobre el hecho de que no va a poner su confianza
ni en la naturaleza, ni en los escondites, ni tampoco en los dioses de las naciones que le rodean. Él va a poner solamente su confianza en Dios. Y la parte práctica de esta pregunta es porque él sabe que tarde que temprano va a necesitar socorro. Porque note muy bien que él no se niega a la realidad que va a haber peligros y que va a haber situaciones y momentos en los que va a necesitar su socorro. Pero la respuesta es clara y contundente. Él dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá mi socorro de la naturaleza, de los dioses falsos? No, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y de esta manera el viajero empieza su viaje hacia Jerusalén, declarando su total, absoluta, completa confianza en Dios, de que Él le va a ayudar en cualquier momento y en cualquier situación durante su camino. Él sabe que Dios le va a guardar del calor del sol, del frío de la noche, de los peligros. Él sabe que va a necesitar del socorro de Dios, pero también sabe que Dios va a estar ahí para bendecir su salida y va a bendecirle cuando entre en la ciudad. Nosotros oramos esta frase bíblica cuando salimos de viaje, cuando salimos a la carretera y decimos: Señor, bendice mi entrada y mi salida. Este judío, este viajero judío lo está orando, lo está pidiendo, lo está declarando, porque está saliendo y está comenzando su viaje desde el país en donde se encuentra a su ciudad amada, que es Jerusalén, y él sabe que Dios está bendiciendo su salida y le va a bendecir en su entrada. Entonces, nosotros, igual que este viajero, es importantísimo que entendamos y reconozcamos, hermanos, que en nuestro camino cristiano, en nuestro peregrinaje cristiano en esta tierra, vamos a enfrentar situaciones. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es un hecho, mis hermanos, que vamos a enfrentar problemas en nuestra fe cristiana. En nuestro caminar hasta que lleguemos al cielo, vamos a enfrentar situaciones en las que vamos a necesitar del socorro de Dios. Sin embargo, también necesitamos entender que vamos a estar seguros en las manos de nuestro Dios. Debemos poner nuestra confianza plena y segura y completa, en nuestro Dios. En todo nuestro caminar el Señor va a estar cuidándonos y guardándonos. No va a permitir que enfrentemos peligros que no podamos vencer. No va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. No va a permitir que tengamos dolores ni experiencias que no podamos soportar. Porque cuando estemos en situaciones de persecuciones por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, cualquier situación en la que nos enfrentemos, el Señor estará con nosotros. Así lo ha prometido. Nuestro viaje, nuestro peregrinaje en esta tierra, no estaremos solos en ningún momento. Dios y nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, estará siempre con nosotros. Nosotros podemos decir con toda seguridad, como dijo este salmista y como dijo el autor del libro de Hebreos, que nosotros podemos estar seguros que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar misericordia para el oportuno socorro. Dios nos va a socorrer en cualquier momento. Dios nos ayudará, Dios nos guiará y Dios estará con nosotros desde que comencemos nuestro caminar con Cristo hasta que lleguemos a su presencia. En ningún momento nos abandonará y siempre estará con nosotros. El libro de Judas, capítulo número 1, versículo 24 y 25, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
El apóstol Judas dice que nosotros estamos completamente seguros en que Dios, que es poderoso, nos guardará sin caída, porque Él estará con nosotros en todo momento. El apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 11 de su segunda carta nos dice que Dios nos dará amplia entrada en su reino. Mis hermanos, no importa cómo haya sido nuestro principio, si hemos superado las burlas iniciales de la gente, el escarnio por habernos convertido a nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos estar seguros que cualquier situación que enfrentemos a partir del día de hoy hasta que lleguemos a la gloria de Dios, el Señor nos dará de su poder y estará con nosotros para que enfrentemos y venzamos todo obstáculo en su nombre. Leamos una vez más el capítulo 121 del libro de los Salmos y vamos a entender cómo se empieza el viaje de cualquier parte del mundo hacia Jerusalén, que es la misma confianza que debemos de tener nosotros los cristianos para comenzar nuestro peregrinaje en Cristo Jesús hasta llegar a su gloria. Dice el Salmo capítulo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Podemos entonces concluir que así como los judíos que vivían en medio de pueblos que eran malos y peligrosos y que les hacían la vida de cuadritos y les hacían vivir una vida cansada y difícil, así también hacían difícil su peregrinaje hacia la ciudad de Jerusalén. Así como esos judíos, nosotros vivimos en un mundo que se burla de nosotros. Vivimos en un mundo que es agresivo, que es áspero con todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que tenemos nuestra fe puesta en Dios. Pero como los judíos podemos tener también la certeza de que aunque enfrentemos burla y aunque enfrentemos palabras llenas de odio, podemos concluir que nuestra fe en Cristo Jesús permanecerá, no porque nosotros podamos, sino porque el Señor no nos abandonará en ningún momento. Y por último, podemos concluir que así como el viajero judío que confió en Dios para que le guardara en todo su camino por el desierto, que le guardara del sol, que le guardara de la noche, que le guardara en todo tiempo, que bendijera su entrada, bendijera su salida, así podemos nosotros estar seguros, mis hermanos, que no es nuestro conocimiento, no es nuestra habilidad, no es nuestro trabajo, no es nuestro dinero, no son nuestras habilidades, no son nuestras familias, no son nuestras influencias, no son nuestras amistades, no son nuestros recursos los que nos sacarán adelante, no es nuestra sabiduría. Cuando estemos en situaciones difíciles de la vida, en la fe, tenemos que entender que nuestro socorro no viene de los montes, no viene de nosotros mismos, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Él estará con nosotros hasta que lleguemos a verle cara a cara. Le animo en el nombre de Jesús a que tome vigor, a que avive la esperanza que hay en usted, para que podamos permanecer firmes en la fe y que esta situación a la que nos estamos enfrentando hoy en día no haga más que darnos la oportunidad de acercarnos al Señor para buscar de Él su oportuno socorro en todo momento. Mis hermanos, oro en el nombre de Cristo Jesús.
para que mi Señor fortalezca la fe de cada uno de ustedes, para que el Dios que es todopoderoso guarde sus vidas irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo, que el Dios que es todopoderoso les guarde sin caída y se presente a sí mismo sus vidas limpias y sin mancha. Que lo haga el Señor conforme a su voluntad en cada uno de sus corazones. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo perfeccione cada una de sus vidas y les guarde de todo peligro y de todo mal. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo para que cada uno de nosotros permanezcamos firmes en la fe y en nuestro viaje al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Dios te guarde y te bendiga, mis hermanos. Que el Señor les guarde, les bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre de ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.